En este video mostraremos cómo navegar en la interfaz de los inversores Eco SW de PowerTech. De esta manera podemos visualizar y cambiar los parámetros de configuración. En la pantalla principal podemos observar que este indicador representa la presencia de la red eléctrica principal. A la hora de ocurrir un apagón, la falla de suministro de energía, el inversor transferirá de manera automática a trabajar con las baterías y este icono quedará apagado. El voltaje de entrada en este caso sería 0 y el voltaje de salida es 119 voltios, el cual está programado. El icono central representa el modo de trabajo en el cual está seleccionado el inversor. Para navegar a través de este menú nos desplazaremos utilizando los botones de arriba y abajo. El parámetro que podemos visualizar es la frecuencia de salida, la carga, el porcentaje de carga conectado al equipo, los watts de esa carga, el 100% del estado de la batería, quiere decir que está cargada, el voltaje del banco de baterías y los kilowatts manejados por el inversor. Para entrar en el menú de programación y modo programación debemos mantener presionado Set de 3 a 5 segundos. Inmediatamente entraremos en el menú a la página 0, que es la página neutral. Para navegar por este menú utilizaremos las mismas teclas de arriba y abajo. En P1 corresponde a la programación del modo de trabajo del inversor. Para poder cambiar estos parámetros, presionamos Set nuevamente y el lado izquierdo empezará a parpadear. Tenemos 5 modos de trabajo para este Eco SW. El primero es modo prioridad de red, en el cual si el suministro eléctrico falla, el inversor entrará de manera automática a alimentar la carga conectado a él. Una vez regrese la energía eléctrica, él procederá a cargar las baterías para dejarlas listas hasta el próximo apagón. El modo 2 corresponde al ahorro de energía. Esto quiere decir que podemos configurar que el equipo detecte un mínimo de carga conectada entre 1 y un 10% de su capacidad para que él entre a trabajar con las baterías. El P3 corresponde al modo prioridad baterías. Prioridad baterías lo usaremos cuando tengamos un cargador externo conectado al banco de baterías, en el cual podemos definir dos parámetros en este modo. Los dos parámetros que se pueden cambiar vienen siendo el voltaje para que el inversor salga de modo inversor y cargue las baterías, el voltaje mínimo, y el voltaje de reinicio del inversor una vez que sense que las baterías estén cargadas. Estos parámetros los mencionaremos más adelante. El P4 corresponde al modo desatendido, cuando no hay usuario por mucho tiempo en el lugar donde está instalado. El modo 5 es el modo solar, es para equipos que tengan controladores MPPT o PWM integrados. Para seleccionar el parámetro, buscamos cuál es y le damos a Set y volvemos al icono central parpadeando. El siguiente parámetro es el selector de baterías. Tenemos selector predeterminado para baterías selladas de plomo ácido, un valor predeterminado para las inundadas de plomo ácido, para baterías de gelatina, de litio, AGM, y si el usuario desea personalizar la configuración puede seleccionar Use, el cual le habilitará los parámetros P3 y P4. P3 y P4 corresponde primeramente P3 al voltaje de absorción, al voltaje uniforme de carga del banco de baterías, y P4 corresponde al voltaje de flotación del equipo. P5 corresponde a el cargador, la cantidad de amperes que el cargador del inversor está configurado para enviar las baterías. El máximo es de 50 amperes, podemos disminuirlo 40, 30 hasta 5 amperes. En P6 tenemos la configuración de la alarma audible. En On va a indicarnos cada vez que ocurra una eventualidad. En Off solo sonará cuando haya condiciones de fallas.
El P7 corresponde a la configuración del porcentaje de carga en el modo ahorro de energía. Podemos indicarle al inversor que solo haga su transferencia cuando tenga al menos un 10% de la carga conectada o disminuirla hasta un 1%. En P8 configuramos el voltaje de salida con el cual queremos que nuestro inversor trabaje. Dependiendo del tipo de carga que vayamos a alimentar, podemos seleccionar 120 voltios de salida, 115, 110, así sucesivamente en el rango de trabajo. En P9 ajustamos la frecuencia de salida del inversor. Nada más tiene dos posiciones, corresponden a 60 Hz y a 50 Hz. El PA es la configuración de voltaje bajo en el modo prioridad baterías. Es hasta dónde va a descargar las baterías del inversor para pasar a cargarlas nuevamente. En PB definiríamos el voltaje una vez cargadas esas baterías en modo prioridad baterías para que el inversor trabaje nuevamente con las baterías. En PC tenemos que podemos encender o apagar el cargador del inversor. Si tenemos cargadores externos, podemos apagar en su totalidad el cargador del inversor, y para modelos que tienen controlador de carga integrado MPPT o PWM existe un modo de trabajo automático donde él en la página 17 del manual indica el modo de trabajo y la distribución de las cargas. El PD corresponde a la configuración de voltaje de entrada. Si queremos que nuestro inversor entre a trabajar con las baterías por un voltaje bajo, podemos definirlo en este menú, en este punto, en un amplio rango de 90 voltios, de 85 voltios hasta 105 voltios. De manera análoga podemos trabajar con el siguiente parámetro, que es PE, que es el ajuste de voltaje más alto de entrada a C. Si el voltaje de entrada sobrepasa los 137 voltios, el inversor pasaría a trabajar con las baterías y podemos cambiar este voltaje. El PF corresponde a la configuración de frecuencia mínima de entrada. Podemos ajustar esa frecuencia mínima en el rango que nos ofrece el equipo. El pH corresponde al ajuste de frecuencia máxima de entrada de AC. Podemos colocarle un máximo de hercios para que el inversor, si sale de ese rango, entre a trabajar con las baterías. En PN definimos el arranque del inversor una vez las baterías lleguen al voltaje deseado. Es decir, si el inversor se apagó por batería baja, podemos seleccionar el voltaje en el cual queremos que el inversor reinicie nuevamente. En F0 podemos cambiar el reinicio automático desde la condición de sobrecarga. Cuando está encendido, permite que el inversor se reinicie automáticamente después de que se detecte una condición de sobrecarga. Y cuando está apagado, el proceso se repetirá 3 veces y luego el inversor se apagará. En F3 es la configuración del modo generador. Si tenemos un generador conectado al inversor, el inversor, una vez se descarga completamente, se abre el contacto seco para que la planta conectada a él pueda encender. En F4 es el voltaje más bajo de la batería en modo desatendido. Si seleccionamos el modo desatendido en el primer parámetro que definimos, podemos definir un voltaje mínimo para que el inversor pueda apagarse. F5 corresponde a la configuración de detección de fallas del ventilador. Esto es, si el abanico falla, él va a indicarlo, y si está apagado, si el abanico falla, no lo va a indicar. Y regresamos al menú principal.
Para guardar los cambios que hicimos, debemos volver a este menú principal y darle a Set 2 veces para que tenga la configuración que acabamos de cambiar. Este ha sido el video de la interfaz del Eco SW6 en PowerTech.